Assalamu alaikum, bienvenidos un día más al paraíso de Ramadán. El Día de la Independencia es un día festivo en todos los países que han vivido bajo la ocupación un tiempo y luego se han independizado. Es un día especial y se suele celebrar cada año para recordar ese gran acontecimiento. Esto no es exclusivo de los países, las personas también tenemos nuestro Día de la Independencia. Y es el día en el que logramos una revolución contra los hábitos y las costumbres que hacemos sin conciencia y nos convertimos en seres libres. El día de la independencia de una persona es cuando toma una decisión firme de hacer un cambio radical en su vida, cuando decide pasar de la distracción a la plena conciencia, de la pasividad al activismo, del egoísmo a la generosidad, del pesimismo al optimismo. Cuando una persona decide eliminar todos los disfraces y volver a su naturaleza inicial. El día de la independencia de una persona no es el día que nace, ni el día que se gradúa, ni el día que se casa, ni el día que logra un gran éxito. Tampoco es el día que realiza el viaje de sus sueños, ni el día que consigue su trabajo ideal. El día de la independencia de una persona es cuando se da cuenta de cuál es su misión en esta vida y encuentra las respuestas a las preguntas existenciales que le persiguen y le molestan desde que empieza a ser consciente. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde voy? El día de la independencia de una persona es cuando conoce a su Creador y establece una conexión fuerte con Él. No cuando se reconoce como creyente, sino cuando siente que la fe y el amor a Dios son su comida, su bebida y su oxígeno. El día de la independencia de una persona es cuando consigue perder el miedo al qué dirán, qué pensarán de mí, cómo me ven, y sustituir todo eso por qué soy para Él. Y por si tú estás satisfecho conmigo, lo demás no importa. Dios te ha creado como un ser independiente. No hay nada igual que tú en toda la humanidad. Tienes un cerebro único, un corazón único, unos ojos únicos y unas huellas dactilares únicas. Por lo tanto, debes tener una personalidad independiente construida sobre unos principios sólidos. Permitir que otros piensen por ti o decidan por ti o opinen por ti significa que tu libertad ha sido usurpada. Y si pierdes tu libertad, pierdes lo más valioso que tienes, que es tu dignidad. Si en este Ramadán has conseguido tu independencia o te has acercado a ella, puedes estar muy satisfecho y contento. Puedes celebrarlo a lo grande, pero cuidado, no bajes la guardia. Protege tus fronteras porque las fuerzas de la ocupación aprovecharán cualquier despiste tuyo para volver a ocupar tus territorios. ¿Quién ha dicho que el ayuno acaba con el Ramadán? Aunque a partir del Eid ya podamos comer y beber, la filosofía del ayuno debe acompañarnos durante todo el año. El ayuno entendido como la capacidad de renunciar a las cosas innecesarias y la capacidad de abstenerse de lo vano y lo inútil. El hábito de pasar las palabras y las ideas e incluso las intenciones por el filtro de la voluntad de Dios debe permanecer. El estado de alerta y despertar espiritual que hemos logrado en Ramadán debe continuar y acompañarnos durante todo el año. El gran pensador musulmán Ali Izzat Begovich decía: el ayuno es la máxima manifestación de voluntad, o lo que es lo mismo, del ejercicio de la libertad de una persona. La voluntad es un músculo que llevamos un mes entrenando, y si se abandona el ejercicio, vuelve a relajarse y perder toda la fuerza adquirida. Por eso la filosofía del ayuno debe seguir guiando nuestros pasos. Un pájaro cuando vuela no vuelve nunca a la jaula, y así ocurre con la persona que saborea la libertad. Prefiere morir
antes que volver a la esclavitud. ¿Cuánta razón tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando dijo: quien saborea la dulzura de la fe rechaza volver a su vida anterior de incredulidad, distracción, despiste, tanto como rechaza ser arrojado en el fuego? Di adiós al olvido, a la distracción, a la pereza, al consumo material excesivo, a la indiferencia, a la indecencia, a la inmoralidad, a la frivolidad, a la insensatez. Cierra ese capítulo de tu vida para siempre. Marca un antes y un después y no renuncies nunca a tu libertad. Feliz Día de la Independencia a todos y todas. En el ejercicio de Corán, hoy vamos a hacer una búsqueda de lo que aparece en el Corán sobre el mundo animal. Llama la atención que hay capítulos, suras, enteras en el Corán que llevan nombres de animales. La sura de la vaca, la sura de las hormigas, la sura de la abeja, la sura de los rebaños, la sura del elefante, la sura de la araña. En total el Corán cita 12 tipos de animales y 3 aves y 7 insectos. Además de usar el término genérico ave o aves 18 veces y animal o animales 18 veces. Y el término genérico peces se utiliza 4 veces. He seleccionado solo 10 versos que hablan de animales en el Corán. El primer verso dice: todo animal en la tierra y ave que vuela con sus alas son comunidades como vosotros. La última parte, como vosotros, nos invita a tener empatía con los animales y crea un vínculo de fraternidad con esas criaturas de Dios. Es como si nos quisiera decir este verso que no despreciéis a los animales, no los consideréis pues criaturas sin valor y sin peso, no, son comunidades como vosotros. También se organizan como vosotros, conviven como vosotros y quizá tengan mucho que enseñaros sobre la vida comunitaria. La segunda aya dice: ¿no ves que ante Dios se postran todo cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra, así como el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los árboles y los animales y muchas personas? Este verso nos muestra al ser humano como el único rebelde en la creación de Dios y nos habla de los animales como criaturas que se someten a la voluntad de Dios, como seres musulmanes por naturaleza. El tercer verso dice: ¿no han visto a las aves volando por encima de ellos y extendiendo y replegando sus alas? Nadie sino el misericordioso las mantiene en vuelo. Realmente Él ve todas las cosas. Este verso de la sura de Al-Mulk nos invita a reflexionar sobre el movimiento de las aves, que parece una orquesta bien organizada, y nos invita a preguntarnos: ¿quién la mueve? ¿Quién le da armonía? ¿Quién es el maestro de esa orquesta? El verso 4 dice: entonces Dios envió un cuervo que se puso a escarbar en la tierra para mostrarle cómo ocultar el cadáver de su hermano. Y Caín exclamó: pobre de mí, ¿es que no voy a ser capaz de hacer lo que ha hecho este cuervo y enterrar el cadáver de mi hermano? Y le remordió la conciencia. En este verso se nos presenta el cuervo, un animal, como un maestro para el ser humano. Y así todo el mundo animal, los animales, los seres humanos, con un poco de humildad tenemos mucho que aprender de los animales. En este verso se refiere a los 2 hijos de Adán, cuando uno asesinó al otro y aprendió a enterrarlo gracias a este animal, al cuervo.
El verso número 5 que he seleccionado dice: y ciertamente en el ganado hay una lección para vosotros. Os damos de beber de ese líquido que es segregado dentro de sus vientres entre impurezas y sangre. Sale una leche pura y agradable a quienes la beban. Este verso es una llamada a la reflexión sobre el origen de la leche blanca y pura que bebemos. ¿Quién sería capaz de sacar tanta pureza de un lugar lleno de impurezas? Así es la creación de Dios, de perfecta y excelente. En esto hay una gran lección para nosotros. Nunca debemos comparar la creación de Dios con la creación del ser humano o los inventos del ser humano. Nos tiene que impresionar mucho más la naturaleza que los inventos tecnológicos que aparecen. El verso número 6 dice: ¿acaso no observan los camellos cómo fueron creados? Es una invitación a conocer a Dios mediante la reflexión en su creación. Cada animal es una obra maestra, excelente, perfecta, llena de señales sobre el Creador, Allah. El verso 7 dice: Él es quien ha creado los caballos, los mulos y los asnos para que os sirvan de montura y de adorno, y crea cosas de las que no tenéis conocimiento. Este verso indica que el mundo animal es mucho más grande de lo que conocemos, y que hay criaturas de Dios que no conocemos. De hecho, los científicos reconocen esto y no dejan de descubrir nuevas especies. También nos indica este verso que los animales que prestan sus servicios al ser humano están puestos a su disposición gracias a Dios. Es Dios el que ordenó a esos animales a someterse al ser humano y a estar a su servicio. Y el ser humano debe ser agradecido por eso. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña cuando subamos, el dua de subir a una montura cualquiera, que puede ser un animal o puede ser un coche, decir glorificado es quien puso esto a nuestra disposición, y sin él no habríamos sido capaces de someterlo. Fijaros cómo el ser humano débil tiene la capacidad de someter un caballo, un elefante, a su voluntad. No es por la fuerza física, no es tampoco por su inteligencia, sino por la voluntad de Dios que puso ese animal a su servicio. El verso número 8 es de la sura de las hormigas. El profeta Sulaimán dice: Sulaimán buscó entre los pájaros y dijo: ¿cómo es que no veo a la abubía, al hudhud? ¿Cómo es que no veo a la abubía? ¿O es que está ausente? Pero la abubía tardó en regresar y al volver dijo: he alcanzado a saber algo que tú aún no has alcanzado a saber, pues traigo de Saba una noticia cierta. Este verso nos presenta a la abubía como una criatura activa y preocupada por lo que ocurre en el mundo. Detecta algo injusto, indecente, a cientos o quizá miles de kilómetros, y decide actuar en la medida de sus posibilidades. Informa al profeta Sulaimán para tomar medidas. Muchas personas indiferentes y pasivas con respecto a lo que ocurre en el mundo deberían aprender de este pájaro. El verso número 9 dice: hasta que cuando llegaron a un valle de hormigas, una de ellas exclamó: oh hormigas, entrad en vuestras viviendas, no sea que Sulaimán y sus ejércitos os aplasten sin darse cuenta. Esta hormiga nos enseña a preocuparnos por nuestros semejantes y advertirles de los peligros que puedan correr. Y nos enseña a justificar los fallos ajenos cuando dice sin darse cuenta, os pueden aplastar sin darse cuenta. El verso número 10, el último, dice: el ejemplo de aquellos que toman
a otros como protectores en lugar de Dios es como una araña que se hace una casa. Pues ciertamente la casa de la araña es la más frágil de las casas, si solo pudieran comprender esto. Se refiere a la vulnerabilidad de quienes buscan otros aliados protectores en lugar de Dios. No les pueden proteger de nada. Las nuevas interpretaciones de este verso hablan de que cuando Dios dice la casa de la araña es más frágil, se refiere al hogar y no a la casa física, que aparentemente es frágil. Pero nos dicen las últimas investigaciones sobre este animal, este insecto, que es un insecto muy individualista, no vive en comunidad, y que la hembra mata al macho después de aparejarse. Nos quiere decir que las personas que toman aliados, protectores, excepto Allah, les puede ocurrir lo mismo, que esos mismos protectores, esos mismos supuestos aliados, llega un momento en el que se los cargan, o les abandonan, o les perjudican. Como vemos, el Corán nos habla de los animales como criaturas de Dios que encierran muchos secretos y como fuentes de conocimiento a Dios. Y también nos habla del mundo animal como un mundo similar al nuestro que debemos respetar y del que tenemos mucho que aprender. Hoy hablamos de algunas enseñanzas cívicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, civismo se define como el comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública. El profeta dijo, por ejemplo, en una de estas enseñanzas, «No os congreguéis en la vía pública». Dijeron, «No tenemos otro espacio para vernos y hablar». El profeta replicó, «Si no podéis evitarlo, debéis darle a la vía pública sus derechos». Y preguntaron, «¿Y cuáles son los derechos de la vía pública?». El profeta dijo, «Controlar la mirada», es decir, la mirada que intimida y molesta a los demás. No perseguir a la gente con nuestra mirada. «No causar ningún daño al exterior», y no especifica, que significa a las personas, a la calle, a los animales, a las plantas, no causar ningún daño. Devolver el saludo de la paz, ordenar o enseñar el bien y prevenir del mal, entre comillas, actuar con sensibilización, sensibilizar a la gente. El que quiere estar en la vía pública tiene que cumplir estos derechos que el profeta establece para la vía pública. Es decir, son nuestros deberes cívicos si salimos a la calle. El profeta Muhammad construyó una sociedad en Medina basada en la ciudadanía plena de sus miembros, que eran de diferentes religiones, musulmanes, judíos, idólatras, y de diferentes tribus, y reconoció la igualdad de todos en derechos y obligaciones mediante la redacción de una constitución que cita a cada una de las comunidades que forman la sociedad de Medina, y los llama a todos miembros de la umma, miembros de la nación, es decir, una nación plural, multiétnica, multirreligiosa. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam promovió el voluntariado en todas sus formas. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, la sonrisa en la cara de tu hermano es una limosna, es una acción de caridad. Apartar un obstáculo del camino es una limosna. Orientar a alguien en una tierra desconocida para él es una limosna. Ganar su sustento con el trabajo, que una persona gane su trabajo, gane su sustento mediante el trabajo y no pida a los demás, es una limosna para él. Es decir, ese sueldo que gana es como si tiene la recompensa como si lo diera de limosna a alguien.
Ayudar a una persona necesitada es una limosna. Juzgar entre dos personas con justicia es una limosna. Compartir su montura con alguien es una limosna. Llevar a alguien contigo en el coche es una limosna. Llevarle a alguien su equipaje es una limosna. La buena palabra es una limosna. Guiar al ciego es una limosna. Comunicar un mensaje al sordo y al mudo es una limosna. Y aquí podemos dejar 3 puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es simplemente un ejemplo de las distintas formas de limosna, de caridad, de voluntariado que promueve el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y este voluntariado es un voluntariado que tiene una dimensión espiritual, es decir, son actos de adoración a Dios. El que lo cumple lo hace independientemente de las circunstancias y de la respuesta de la persona que tenga delante. Muchas veces pues, la gente hace voluntariado para buscar la satisfacción personal o para buscar el reconocimiento social. Y ese tipo de voluntariado, pues si no es valorado, si no es apreciado, si no es agradecido, pierde la motivación. Pero cuando el voluntariado se hace por Dios, para adorar a Dios, y tiene esta recompensa de Dios, nunca le afecta la desmotivación. Aunque la persona a la que prestas ese servicio no te lo reconoce, no te lo agradece, aunque nadie te vea, te da exactamente lo mismo, porque tú haces ese voluntariado por quien siempre valora el esfuerzo y lo agradece, y no solo eso, sino que lo retribuye y lo recompensa enormemente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam educaba a sus seguidores en el respeto mutuo y advirtió de muchos males en las relaciones humanas, como cuando dijo: no penséis mal unos de otros. Simplemente pensar mal, no hacer circular un rumor. Dice, simplemente no pienses mal, no malinterpretes lo que uno haga. No antepongas la mala intención sobre alguien. No penséis mal unos de otros porque es una clase de mentira. No os espiéis unos a otros. No os persigáis unos a otros. Perseguir las noticias de alguien, intentar investigar y saber todo sobre él, noticias, rumores, todo. No os odiéis unos a otros, no os peleéis, no os envidiéis y sed hermanos. Así es como construyó el profeta Muhammad la comunidad y la sociedad de Medina sobre estos principios cívicos y espirituales al mismo tiempo. El profeta Muhammad enseñó a pedir permiso a los demás en determinadas situaciones. Nos dice que para determinadas cosas siempre tenemos que pedir permiso a los demás. Por ejemplo, antes de entrar a una casa, dice, no debe un musulmán ver el interior de una casa hasta que pida permiso y se lo autoricen sus dueños. Y dice, antes de entrar a una casa, di, assalamu alaikum, ¿puedo entrar? Y retírate a un lado, no estés enfrente de la puerta, y retírate a un lado hasta que te den el permiso. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre otra situación en la que debemos pedir permiso. Si sois 3 y 2 quieren hablar entre ellos, que pidan permiso al tercero. Esto ocurre muchas veces entre las amistades, grupos de personas cuando 2 se retiran o empiezan a hablar entre ellos en secreto, en voz baja, y eso sienta mal a la tercera persona. El profeta dice que en este caso hay que pedir permiso. Y dice también, si hay 2 personas hablando y uno quiere sumarse a ellos, debe pedir permiso antes. A lo mejor están hablando de un secreto. Dice también, si uno visita a un hermano en su casa, que pida su autorización antes de salir. Estás en casa de alguien, antes de abandonar, tienes que pedirle permiso. Dice también, nadie debe hacer de imam en la casa de alguien, ni sentarse en su asiento sin su autorización. Si estás en la casa de alguien, aunque tú seas el que más sabe de Corán y de religión, no puedes hacer de imam si no te autoriza el dueño de la casa.
Y no puedes sentarte en su asiento, si tiene un asiento reservado para él, no puedes sentarte sin su autorización. Y este es otro ejemplo, dice, si uno vuelve de viaje, que avise a su esposa antes de llegar. No es bueno estar de viaje varios días y llegar a casa y tocar o abrir con la llave sin avisar a los que estén en la casa. A lo mejor no están preparados para recibir a esa persona, aunque sea el dueño de la casa, aunque sea el padre, el marido. El profeta nos enseña a pedir permiso. Otras enseñanzas cívicas del profeta sallallahu alaihi wasallam tienen que ver con la higiene y la elegancia. El profeta Muhammad dice, si uno come ajo o cebolla, que no rece en la mezquita, para no perjudicar a los demás. Dice, los ángeles se molestan de lo que molesta a las personas. Es decir, el olor, el mal olor, cualquier cosa que molesta a las personas, que sepas que automáticamente molesta a los ángeles y los aleja de ti. Nos dice, Allah es bello y ama la belleza, ama la elegancia. Dice a un hombre que le vio así con un aspecto abandonado, desagradable, deja que la bendición de Dios se vea sobre tu aspecto. El profeta sallallahu alaihi wasallam recomienda ducharse cada viernes. Dice, ducharse cada viernes es un deber, mínimo una vez a la semana. Mínimo una vez a la semana. Aisha dijo sobre el profeta, el profeta amaba el perfume y lo recomendaba. Otra de las enseñanzas cívicas es compartir la información y el conocimiento. Si se tiene un conocimiento, una experiencia, enseñarla a los demás. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, la gente de los cielos y la tierra bendicen a quien comparte su conocimiento con los demás, incluso la hormiga en la tierra y el pez en el mar. Es decir, todas las criaturas bendicen y piden a Dios por esa persona que de forma altruista comparte el conocimiento que tiene con los demás. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el conocimiento es una limosna permanente. Otra de las enseñanzas cívicas del profeta sallallahu alaihi wasallam tienen que ver con la ecología, el trato al medio ambiente. El profeta Muhammad dice, 3 cosas son motivo de maldición de Dios para quien la haga, para quien las haga, 3 cosas. Defecar en los recursos naturales, como el agua, los ríos, en la vía pública o en la sombra. Nos dice en otro hadith, no debéis orinar en el agua, río, embalses, etcétera, etcétera. Dice también, no derroches el agua aunque estés haciendo la ablución en un río con abundante agua. Nos enseña el control del consumo de los recursos, aunque tengamos abundancia de ellas. Nos dice, quien planta un árbol o un cultivo, tiene por cada persona o animal o ave que coma de ahí una limosna. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, una persona se mereció el paraíso por torturar una gata. No torturarla, simplemente privarla, encerrarla hasta que murió. Y no dejarla salir a buscar el sustento fuera. De este hadith los sabios han establecido en la jurisprudencia islámica una norma que dice, si uno tiene un animal de compañía, un gato o un perro, lo que sea, tiene el deber de darle de comer mientras lo tenga bajo su autoridad. Pero si lo suelta, lo deja en libertad, no tiene la obligación de darle de comer. Pero ¿qué pasa si uno tiene un animal de compañía y ese animal de compañía se queda inválido, ciego, por ejemplo? Pues dicen que en este caso esta persona tiene la obligación religiosa de mantener ese perro, darle de comer o ese gato hasta que se muera. Es decir, ya no puede deshacerse de él, no puede dejarlo en libertad porque ese gato, ese animal, ya no tiene la capacidad de buscar su sustento por su cuenta. Y nos dice también que una mujer se mereció el paraíso por salvar un perro, por darle de beber. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, si llega el fin del mundo y uno de vosotros tiene en sus manos un arbusto, que lo plante antes de que todo acabe. Las enseñanzas cívicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son muchísimas más, en todos los ámbitos de la vida. Si las seguimos,
sin ninguna duda, nuestros barrios y nuestras ciudades serán mejores lugares para vivir. Más que lo típico del Islam, lo típico que se sabe del Islam, la prohibición del cerdo, del alcohol, el Ramadán, estas son las enseñanzas que debemos mostrar y difundir del Islam. El Islam debe de ser conocido entre todo el mundo por sus enseñanzas cívicas, por sus principios, que hoy son más válidos que nunca, y no por las típicas normas jurídicas que no tienen tanto peso dentro del Islam. La pregunta de hoy dice, ¿cómo se pueden ayunar los 6 días de Shawwal? El profeta Muhammad dice en un hadith que quien ayune el mes de Ramadán y siga ayunando 6 días del mes de Shawwal tiene la recompensa de haber ayunado el año entero, una recompensa enorme. ¿Cuándo hay que ayunarlos? En principio durante todo el mes de Shawwal, no hay días, no tiene por qué ser seguido. Aunque muchas personas prefieren, ya que han cogido el hábito del ayuno durante el mes de Ramadán, pues es mucho más fácil ayunar los 6 días seguidos, quitando el día del Eid, evidentemente. Entonces, bueno, allí cada uno que elija lo más conveniente para él. Lo importante es no perder esta oportunidad. El ejercicio de hoy, estamos a 2 o 3 días del Eid. Y este año el Eid pues, va a ser diferente, no vamos a poder reunirnos con la comunidad y darnos abrazos y besos y ver a tantísimas personas como otros años. No vamos a poder felicitar el Eid en condiciones a los demás. Vamos a poder, pues como mucho, celebrarlo en el núcleo familiar. El ejercicio de hoy que os proponemos es que aquí en Televisión Melilla, para el día del Eid, vamos a tener un programa especial, el día del Eid a las 11 de la mañana, y si queréis hacer llegar vuestras felicitaciones a la comunidad, a vuestros hermanos y vuestras hermanas, aquí en Melilla, fuera de Melilla, nos podéis hacer llegar un vídeo grabado, muy corto, de unos segundos. Nos podéis hacer llegar el vídeo por WhatsApp, el número de WhatsApp de las consultas, felicitando a la comunidad por el día del Eid, y ese día lo vamos a emitir en el programa para que llegue a muchas personas, inshallah. Así que ánimo, que sean vídeos de familia, vídeos individuales, lo que queráis, y vamos a recogerlos, que sea antes del Eid para que dé el tiempo a los técnicos a hacer el montaje. A partir de mañana, si queréis que salgan vuestros vídeos, pues enviadnos estos vídeos por WhatsApp, y por favor que sean muy cortos. Hasta aquí nuestro programa de hoy, muchísimas gracias y hasta mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.